Bienvenidos sean una vez más a su canal Electrol. Hoy veremos un tema bastante importante, pues estaremos estudiando el microcontrolador Atmega 328P, que usualmente usamos en la mayoría de nuestros proyectos. Cabe mencionar que este dispositivo es un microcontrolador básico más completo que existe actualmente y que además las placas de Arduino trabajan con este microcontrolador. Realmente cuando nosotros trabajamos con la placa de Arduino no es tan necesario saber a detalle de todos los pines que trae exactamente este microcontrolador, ya que fácilmente podemos ver en la tarjeta los pines que nos indica y que al mismo tiempo podemos conectar y también podemos realizar la programación con estos determinados pines que nos proporciona la tarjeta de Arduino. Pero una vez cuando nosotros queremos extraer el circuito integrado y trabajar simplemente con este microcontrolador, ya que no sabemos exactamente los pines determinados que están asignados en la parte de programación. Entonces, prácticamente en este video vamos a estudiar las funciones de los pines que tiene este microcontrolador Atmega 328P. Inicialmente tenemos que ir a mi página web donde está la descripción completa de cada puerto que nosotros vamos a mencionar en el video. Dicho esto, comencemos con el video. Entonces vamos a empezar rápidamente con nuestra leyenda. En primer lugar vamos a tener los pines de alimentación, los cuales serían el pin de GND y el pin de VCC, donde GND sería 0 voltios y VCC sería desde 3.3 voltios a 5.5 voltios. Ojo, esto va a depender muchísimo del empaquetado que estás utilizando. En este ejemplo nosotros tenemos el empaquetado DIF, lo cual se alimenta con 5 voltios hasta 5.5 voltios, pero si en cambio utilizamos otro empaquetado como por ejemplo el QFN, pues vamos a tener que alimentar con 3.3 voltios. Pero por el momento nos interesa hablar en concreto con el package de tipo DIF. Vamos a tener dos pines para poder alimentar con VCC, los cuales serían del pin número 7 y el pin número 20, y para el 0 voltios o GND sería el pin número 8 y el pin número 22. Ahora nos vamos a la parte de control que observamos aquí en esta parte. La parte de control pues simplemente es un pin, que sería el pin número 1. Este es el pin de reset. Quiere decir que cuando ingresamos un 0 lógico, pues el sistema que está corriendo se va a reiniciar nuevamente desde un inicio. Como su nombre lo dice, reset. Para poder realizar este efecto necesitamos realizar este siguiente circuito. Como podemos observar, está entrando un alto constante de 5 voltios. Cuando nosotros ingresamos un 0 voltios, obviamente aquí en esta parte va a haber un 0 voltios, lo cual lo estamos accionando con un botón o con un pulsador. Realmente es necesario para cualquier proyecto realizar estas conexiones. Ahora vamos con los pines físicos. Realmente aquí no hay mucho misterio, ya que los pines físicos es como normalmente conocemos los otros circuitos integrados, que es desde el pin número 1 hasta el pin número 28. En este caso, pues se va a contar de manera horaria, que observamos 1, 2, 3, hasta 14, y de 14 va a ser el número 15 y así hasta el número 28. Eso serían en cuanto a los pines físicos, no tiene ningún misterio. Ahora vamos a los puertos. No es tan necesario saberlo, ya que en el interfaz de programación de Arduino estos ya están establecidos a través de librerías, etcétera, etcétera. Sin embargo, si nosotros queremos programar de repente en el lenguaje de ensamblador, es necesario saber estos puertos. Vamos a tener tres puertos, ¿ok? Lo que va a ser el puerto B, el puerto C y el puerto D. Cada uno va a tener un determinado bit. Por ejemplo, el puerto B es de 8 bits, puerto B0, puerto B1 hasta el puerto B5. Si se dan cuenta, no está de manera secuencial. El puerto B6 se encuentra aquí en esta parte y el puerto B7 se encuentra aquí en esta parte. Por lo tanto, tenemos 8 bits, que sería del puerto B0 hasta el puerto B7. ¿Ok? Estos puertos ocupan un determinado espacio en el microcontrolador Atmega 328. Pero como les menciono, para programar en el IDE de Arduino no es necesario saber estos puertos, para nada, pero sí que es necesario saber si quieres programar en otros lenguajes de programación.
¿ok? No estaría de más saber la ubicación de estos puertos. Ahora vamos a ir con el puerto C. Comprende de 7 bits, lo cual sería desde el puerto C0 hasta el puerto C6 que observamos aquí en la parte del pin de reset. Ahora vamos con el puerto D. Igual, el puerto D va a ser de 8 bits, lo cual comprende desde el puerto D0 hasta el puerto D7. Ahora nos vamos a la función. Vamos a empezar con la denominación int0 e int1. Estos pines son los pines de interruptores, que en este caso o en este microcontrolador contamos con 2 pines interruptores. Pero tú te estarás preguntando, ¿pero para qué sirven estos pines de interruptores? Ok, te voy a dar un ejemplo claro. De repente tenemos un determinado programa subido a nuestro Atmega 328p. Entonces está realizando un determinado proceso. De repente está en la mitad del proceso. Tengo un sensor conectado aquí en esta parte. Normalmente cuando ingresa una entrada aquí en esta parte, el programa sigue ejecutando sin importar que hay una entrada aquí en esta parte. Pero si nosotros programamos con este término de interruptor dentro de la programación, va a dar prioridad a la entrada que tenemos aquí en los interruptores, más no va a ignorar. Por ejemplo, si nosotros de repente conectamos una entrada en otro pin distinto a los interruptores, pues prácticamente me va a ignorar estas entradas. Realmente estos temas de cada función es un poquito amplio, lo cual se tiene que explicar un poco más, pero de todas maneras ya tienes una noción para qué nos va a servir estos pines de interruptores. Saber el funcionamiento de estos interruptores es muy importante para la programación. Ok, entonces ahora vamos con la siguiente función, lo que sería xtal1 y xtal2. Simplemente aquí en esta parte vamos a conectar un oscilador de 2 pines. Uno de los pines iría al pin 9 y el otro pin iría al pin número 10, como se muestra aquí en esta imagen. Para que pueda tener un funcionamiento óptimo, necesitamos agregar 2 capacitores a cada pin y que uno de los pines tenemos que jalar a GND, como observamos aquí en esta parte. Cabe señalar que la capacidad será de 22 picofaradios. Con esto ya estaría funcionando perfectamente. Ahora vamos a los pines digitales. Los pines digitales pues propiamente se refieren a estos pines, excepto a los pines que tenemos de alimentación de BCC y GND. Pues, propiamente son para alimentar, ya que no va a cumplir ninguna función de salida, de entrada, de lectura ni de escritura, simplemente para poder alimentar. Pero en cambio estos pines sí vamos a utilizar de entradas o de salidas según se requiera. Por ejemplo, el PCInt14 vamos a utilizar propiamente de entrada. Y así los otros también puedo utilizar de entrada como también de salida. Realmente no hay mucho misterio aquí en cuanto a la función de los pines digitales. Vamos a tener los pines de las entradas analógicas, lo cual tiene una resolución de 10 bits, lo que en números decimales sería de 0 a 1024. Con estos datos es lo que vamos a trabajar en la parte de programación. Por ejemplo, tengo un sensor que mide la temperatura, donde 1023 sería un valor muy alto. En este caso estaría haciendo demasiado calor, y por ejemplo si el sensor detecta que no hay demasiado calor o hay una temperatura promedia, sería más o menos la mitad, lo cual tendría un valor más o menos de 512. Y así es que vamos a trabajar con estos pines. El pin analógico podemos observar que es desde el A0 hasta el A5. Prácticamente en la parte de programación, si quieres trabajar, tenemos que declarar con A0, A1, A2 hasta A5. Depende a la cantidad de sensores que estás utilizando. Esto sería en cuanto a las entradas analógicas. Ahora vamos prácticamente a la salida PWM o la salida modulación por ancho de pulso. Ojo, no confundir con salidas analógicas. Son salidas por modulación de ancho de pulso, que es muy distinto a una salida analógica. En este caso vamos a tener 6 salidas PWM, pues cada uno tiene una resolución de 8 bits, a diferencia de las entradas analógicas que tenía de 10 bits. Este solo va a tener de 8 bits, lo que en números decimales sería desde 0
a 255. Con este valor de 0 a 255 vamos a trabajar en la parte de programación. Por ejemplo, esta salida modulación por ancho de pulso nos permite controlar la velocidad de un motor, nos permite controlar la intensidad luminosa de un LED. Ya tenemos un ejemplo claro de las salidas PWM. Ahora, aquí hay un detalle que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en la parte de programación, el pin PWM está designado como pin número 5, pero exactamente como pin físico no es el número 5, sino es el pin número 11. Como les había mencionado en el inicio del video, este microcontrolador es casi completo, ya que vamos a tener la comunicación UART, vamos a tener la comunicación ICSP, también vamos a tener la comunicación I²C. La comunicación UART comprende de dos pines, los cuales serían de recepción, que es el RX, y de transmisión, que es el TX. Este periférico nos permite en muchos casos la comunicación entre el dispositivo Atmega 328P y nuestra computadora. Ojo, eso no quiere decir que directamente tenemos que conectar los pines 2 y 3 a nuestra computadora. No, sino que tiene que haber un interfaz, ya puede ser el CH340, también puede ser, si no me equivoco, el MAX232 y también otros dispositivos de interfaz de comunicación. Ok, entonces también tenemos la comunicación ICSP, los cuales comprenden de los pines SSK, que sería el reloj o el clock, y también el pin MISO y el pin MOSI. A través de este pin MISO va a enviar datos y el pin MOSI va a recibir datos de otro dispositivo externo. Ahora vamos con la comunicación I²C. También va a comprender solo de dos cables o de dos pines, los cuales serían el SSL y el SDA. El SDA es de datos y el SSL es reloj o clock. Son los pulsos que va a enviar. Y ahora nos quedaría el último, los cuales serían los pines de programación en el IDE de Arduino. En realidad vamos a tener algo de 20 pines para poder controlar tanto de entrada y de salida digital. Entonces vamos con el pin 0, me estoy refiriendo a la parte de programación. Estos pines no les recomiendo utilizar como entradas o como salidas, simplemente les recomiendo utilizar para esta comunicación. A partir de este pin 2 hasta el pin número 19 sí te recomiendo utilizar tanto de entrada o de salida. Pero lo recomendable es utilizar desde el pin número 2 hasta el pin número 8 como entradas, y estos prácticamente serían como salidas. Aquí hay un pequeño detalle. En muchas ocasiones nosotros hemos pensado que las entradas analógicas que se muestra en la tarjeta de Arduino como A0 hasta A5, pues de repente en algún momento nosotros hemos pensado que las entradas analógicas del A0 al A5 que propiamente se muestra en la tarjeta de Arduino servirían simplemente de entradas analógicas, pero no, estos pines también podemos utilizar de salidas y entradas digitales. Escúchelo bien. Podemos utilizar de salidas y también de entradas digitales, los cuales si yo quiero de repente utilizar como salida digital el A0, tengo que colocar como pin número 14 en la parte de programación y como pin número 15 también si quiero utilizar el A1, y así sucesivamente hasta llegar al pin número 19. Bueno, señores, esto sería todo de mi parte. Espero que te haya servido de mucha ayuda esta información que les acabo de compartir. Realizar este video desde la parte del tipeo de la información y la edición del video toma mucho tiempo. Si deseas valorar mi trabajo, te invito a que le des manito arriba y que te suscribas a nuestro canal. Esto realmente me ayuda muchísimo para seguir subiendo más contenido. Como siempre, nosotros nos vemos en el próximo video.